Bienvenidos todos y todas a su clase de estudios sociales de noveno grado. Este video es una orientación de la guía de la fase 3 en su semana 7 de su grado correspondiente. Les invito a que tengan lista su guía, ya sea de forma digital o impresa. Estaremos abordando el tema de la diversidad e ideología alrededor del mundo, la religión, el reconocimiento de los derechos de las minorías, así como los conflictos étnicos y su mediación. Les invito a que se queden conmigo en este video para que juntos podamos aprender. Para comenzar con nuestra clase diremos que la sociedad en sí pasa por muchas preguntas existenciales. Una de ellas son: ¿todas las personas quieren encontrar su significado en el mundo? Muchas personas se preguntan ¿de dónde vino el mundo? Mucha gente quiere saber ¿qué sucede después de la muerte? Es ahí donde surge una diversidad e ideología llamada religión. La mayoría de las religiones ofrecen algún tipo de respuesta a estas grandes preguntas. Acá podemos ver una imagen donde muestra muchos tipos de religiones que existen hoy en día. Cabe mencionar que las principales religiones del mundo hoy en día son el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el sijismo y el judaísmo, entre otros, ¿verdad? Ahí podemos ver otros que no hemos mencionado. Pero ustedes me dirán, ¿qué es religión entonces? Veamos qué es religión. Una religión es el conjunto de sentimientos y creencias que vinculan a una persona o a un grupo humano con lo que se denomina sagrado y que a menudo se identifica con un Dios o con lo divino. Esto se conoce con el nombre de religión. Entonces, veamos algunos elementos comunes en la religión. Es que las religiones suelen tener rituales o patrones especiales de acciones que los seguidores realizan. También a menudo tienen oraciones y días festivos. Muchas religiones han escrito obras que se consideran santas, entre ellas está la Biblia o el Corán. Las religiones también tienen edificios como iglesias o templos donde los seguidores se reúnen para adorar. Las religiones establecen reglas o pautas. Cabe mencionar que estas tienen que ver con tratar bien a los demás y hacer lo correcto. También las religiones tienen conjuntos de creencias que los seguidores aceptan como verdaderas. Por ejemplo, una de ellas es la creencia en un Dios y la vida después de la muerte. Entonces, ahora tenemos nuestra primera actividad. Cabe mencionar que estas actividades han sido retomadas de su guía de trabajo, por lo tanto, deberán llevarla a la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actividad número 1? Vamos a responder unas preguntas, pero ¿qué les dice esta imagen? ¿Qué está haciendo este grupo de personas? ¿Están contentos? ¿Verdad que no? Ahí está mostrando un conflicto. Entonces, en eso consiste esta actividad. Vamos a reflexionar acerca de un tipo de preguntas. Una de ellas nos dice, ¿existen conflictos religiosos en tu comunidad? Vamos a describirlas con ejemplos a algún caso conocido. Otra pregunta nos dice, ¿puedes identificar a los actores, las causas y las posibles soluciones? Deberán escribir esto en su cuaderno, hacerlo una reflexión y compartirla con su respectivo maestro. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver los tipos de doctrinas religiosas que existen. Ya sabemos que un conjunto de sentimientos o creencias que vinculan a una persona o a un grupo humano se le denomina religión. Entonces veamos cuáles son los tipos de doctrinas religiosas que aparecen en su guía. Acá podemos ver 5 de ellas. Están las monoteístas, las politeístas, las panteístas, las no teístas y el sincretismo religioso. Entonces, cada una de ellas tiene sus respectivas creencias. Podemos ver que las monoteístas creen en la existencia de un Dios único, creador del universo.
Las politeístas, por su contrario, creen en un panteón, más o menos jerárquico, de deidades, y así sucesivamente. Ustedes pueden leer en su guía todo lo que trata acerca de este tipo de doctrinas religiosas. Cada una tiene sus respectivas características. Cada una se diferencian de las otras. Las religiones han jugado un papel muy importante en la historia de las personas por todo el mundo. Entonces, debemos leer con mucho cuidado cada uno de estos tipos de religiones, cada uno de este tipo de doctrinas. Ahora, en nuestra actividad 2, haremos lo siguiente. Debemos investigar sobre la diversidad de religiones alrededor del mundo. Debemos escribir un breve ensayo en torno a la diversidad religiosa como producto de la diversidad cultural. Recuerden que debemos tomar en cuenta que todos los pueblos y sociedades han originado manifestaciones religiosas propias, coherentes con su cultura y con su visión del mundo. Entonces, además de ello, vamos a investigar y responder unas preguntas. La primera de ellas nos dice, ¿qué es la cosmovisión? ¿Cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Entonces deberán responder estas preguntas, hacer la respectiva actividad y, así como la actividad 1, deberán compartirla con su respectivo docente. Ahora entramos a otro tema y tenemos una pregunta. ¿Qué es un grupo étnico? ¿Alguien sabe? Pausen este video, respondan. ¿Qué es un grupo étnico? Veamos entonces. Un grupo étnico es un grupo social o categoría de la población que se distingue en una sociedad más grande y sus lazos comunes se establecen por rasgos físicos, idioma, nacionalidad o cultura. Entonces, debemos saber que la diversidad étnica se encuentra en la mayoría de sociedades contemporáneas. Históricamente, este es un resultado que llevaron a diversos pueblos a vivir bajo reglas de un grupo dominante. Ahora, vamos a ver la relación entre el Estado, nación y las etnias. En su guía aparece un relato. Ustedes pueden leerlo con mucho cuidado, muy despacio, con un análisis crítico para que ustedes puedan comprender todo acerca de este tema. Acá veremos una pequeña iniciativa. Veamos. El concepto de etnia se debe entender a partir de su relación con el Estado-nación, cuyo objetivo principal es la unidad que tiende a identificarse con la sociedad. Además, en teoría, la diversidad entre el Estado-nación y la etnia es diametralmente opuesta y en muchas ocasiones los Estados-nación han intentado resolver el problema de la diversidad étnica mediante la eliminación o expulsión de los grupos étnicos. Para comprender mejor este tema, como les decía al principio, ustedes pueden leer todo el texto. Ahí aparece muy explicado, ahí aparece mucha información, la cual será de mucha importancia. Entonces, tenemos que otra forma de lidiar con la diversidad étnica, que es más prometedora para el futuro, es el desarrollo de alguna forma de pluralismo, que generalmente se basa en una combinación de tolerancia, interdependencia y separatismo. También la función política de la etnicidad hoy es más importante que nunca. ¿Por qué? Como resultado de la difusión de las doctrinas de libertad, autodeterminación y la democracia en todo el mundo. Ahora, nos hacen una pregunta. ¿Qué es una cofradia? ¿Ustedes saben qué es una cofradia? Respondamos entonces. Una cofradia es una asociación reconocida por la Iglesia Católica que algunas personas religiosas forman con fines piadosos. Entonces, ahora vamos a ver las cofradias, guachivales y resistencia cultural. La cofradia fue la forma de organización mejor y más espontánea aceptada por los aborígenes. También las cofradias pasaron a ser espacios propicios para que las comunidades indígenas se organizaran políticamente.
y consolidaran sus lazos identitarios y culturales. Esta organización y esta cohesión aportaban mayores posibilidades de participación en la vida pública de la localidad, incluso en las elecciones municipales. Con toda seguridad, las cofradías permitieron la construcción de redes sociales muy fuertes que facilitaron la organización de acciones políticas rebeldes. También, ahora, el Guachival. El Guachival es una organización de devoción popular. Corría a cargo de particulares, no conducidas por mayordomos, sin libros de registro, sin control de cuenta. No hacían contribuciones oficiales a la iglesia, sino que su colaboración era directa en la organización de festividades de carácter popular religioso, en el incentivo del culto a los santos y en el sostenimiento de la parroquia. Funcionaban al margen de la jerarquía católica. Acá tenemos un dato muy importante. Estos estaban al margen, mientras que la cofradia aportaba posibilidades a estos grupos, ¿verdad? Ahora tenemos nuestra actividad número 3 y es una evaluación. ¿Qué vamos a hacer? A continuación, se nos presentan lo siguiente. Vamos a hacer una valoración sobre el artículo de la Constitución Política. Valora de manera crítica el artículo 63, inciso B de la Constitución Política. ¿Qué nos dice ese artículo? Dice que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Debemos escribir en nuestro cuaderno cuáles son los retos del país frente a este reconocimiento cultural, diversidad, ¿verdad? Étnica y cultural. Entonces, debemos hacer eso en nuestro cuaderno. Y por último, tenemos nuestra evaluación formativa. Vamos a seleccionar una de ellas para responder en nuestro cuaderno. Tenemos la primera. Nos dice, describe qué es una cofradia y cómo se relaciona esta práctica con los conceptos de religión, espiritualidad y sincretismo. Pero también pueden elegir la otra. ¿Y qué nos dice la otra? Explica qué es un guachival, cuál es su diferencia con una cofradia y cómo se relaciona con la acción política de los pueblos indígenas en El Salvador durante los siglos XIX y XX. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.